buenos días, jóvenes estudiantes, bienvenidos a la presente clase. En esta ocasión vamos a desarrollar el curso de Educación Cívica. A continuación, el tema de Constitución Política. Muy bien. A ver, antes tengo que mencionar que el curso de Educación Cívica, como ustedes saben, es el curso más fácil, más sencillo, más regalado, como siempre decimos. Muy bien. En el examen de admisión está prohibido fallar una pregunta de este curso, como lo saben, porque es el curso más fácil, más sencillo que existe. Muy bien. A ver, iniciamos con la Constitución Política. A ver, en principio, etimología, origen de la palabra Constitución. La palabra Constitución proviene de dos vocablos latinos. ¿Cuáles son esos? La palabra constitutio y constituere. ¿Qué significa constitutio, constituire? Organizar, ordenar, etcétera, etcétera. Ahí está. A ver, vamos a hablar un poco de historia. Antecedente remoto, origen de la palabra, en este caso de la Constitución. A ver, ¿dónde surge, dónde aparece la Constitución? Históricamente la Constitución surge o aparece en Grecia. Ahí está. La historia data de que Grecia tuvo en total 24 constituciones. Entonces, ¿quién se encargó de recopilarlo, de juntarlo? El filósofo griego Aristóteles. Ahí está, muy bien. Pero este es el antecedente remoto o lejano. ¿Dónde encontramos el antecedente remoto lejano? Lo encontramos en Grecia. Por eso Grecia es considerado como la cuna de la Constitución. Ahí está, excelente. Ahora pasamos al antecedente inmediato o cercano de la Constitución. ¿Dónde encontramos el antecedente cercano o inmediato de la Constitución? Le encontramos en Inglaterra. Ahí está. ¿En qué año? En el año de 1215. ¿Con qué rey? Con el rey Juan sin tierra. Ahí está. Muy bien. El antecedente de la Constitución moderna está en Inglaterra, con el rey Juan sin tierra. ¿En qué año? En junio del año de 1215. Ahí está. Muy bien. Tenemos el primer antecedente remoto, luego el antecedente inmediato. Luego, ¿qué tenemos? Los antecedentes de las constituciones modernas en general. A ver, en esta parte vamos a encontrar dos grandes constituciones. ¿Cuáles son esas? La Constitución norteamericana y la Constitución francesa. Estas constituciones son recontra conocidos. ¿Por qué? A ver, mira acá. En principio, la Constitución de Norteamérica es la primera constitución escrita del mundo. Ahí está. ¿Qué más? La Constitución de Norteamérica crea por primera vez el cargo, la figura, la investidura de presidente de la República. Ahí está. Antes este cargo o esta figura no existía. ¿Quién la crea? La Constitución de Norteamérica. Ahí está, muy bien. Posterior a ello, ¿qué tenemos? La Constitución de Francia. Recordemos que la Constitución de Francia aparece después de una gran revolución. ¿Qué revolución? La Revolución Francesa. ¿En qué año se dio cultura general? En el año de 1789. Pregunta de Universal. ¿Qué clase social dirigió la Revolución Francesa? La burguesía. Ahí está. Eso es. Muy bien. Facilito. A ver, recapitulamos. Antecedente remoto o lejano de la Constitución. En Grecia. Grecia es considerado como la cuna de la Constitución. A ver, antecedente inmediato, cercano. ¿Dónde le encontramos? En Inglaterra, con el rey Juan sin tierra. Luego, a ello, ¿qué tenemos? Dos constituciones muy famosas. La Constitución de Norteamérica y la Constitución de Francia. ¿Por qué es conocida la Constitución de Norteamérica? Porque es la primera constitución escrita del mundo. ¿Qué más? Crea el cargo, la figura, la investidura de presidente de la República. Posterior a ello, ¿qué tenemos? La Constitución de Francia. La Constitución de Francia es la primera constitución escrita de Europa y aparece después
de una gran revolución. ¿Cuál es esa? La Revolución Francesa. Muy bien, eso es, muy bien. A ver, Alcozado, pasamos al siguiente punto. A ver, característica de la Constitución política. A ver, la Constitución política se caracteriza por su legalidad. Ahí está. ¿Cómo es eso, profe? Explicación, por favor. A ver, vamos a recordar la sexta semana de clase, la clase de norma jurídica, pirámide de Hans Kelsen. A ver, mira acá. En la cima de esta pirámide, en la parte más alta, ¿quién se encuentra? La Carta Magna, la ley de leyes, o sea, la Constitución política. Eso es. A ver, más abajito, ¿qué tenemos? Tenemos a las normas jurídicas con rango o jerarquía de ley. Ahí está. Más abajo, ¿qué tenemos? Las normas que tienen rango de decreto. Ahí está. ¿Qué más? Más abajo, ¿qué tenemos? Tenemos a las resoluciones. Ahí está. Oye, más abajo, ¿qué tenemos? Tenemos a las normas jurídicas de interés particular. Ahí está. Eso es. ¿Qué significa de que la Constitución sea supralegal? Mira acá. A ver, la Constitución es la norma suprema del Estado, conocido también como ley de leyes, Carta Magna, Pacto Social, Contrato Social, etcétera, etcétera. ¿Qué significa ello? De que la Constitución, como norma suprema, no puede ser violado por ninguna norma de rango inferior. A eso se le llama supremacía o supralegalidad de la Constitución. Muy bien. A ver, ¿la Constitución para qué sirve? En primer lugar, para controlar el poder ¿de quién? De los gobernantes. Limitar la actuación política. ¿Qué más? Garantizar la plena vigencia o respeto de los derechos fundamentales de la persona humana. Ahí está, muy bien. En principio, a ver, primer objetivo, controlar, delimitar la actuación política de los gobernantes. En segundo lugar, garantizar la plena vigencia, el pleno respeto de los derechos fundamentales. Ahí está, muy bien. A ver, como tú sabes por cultura general, la Constitución política recibe varios nombres, varias denominaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? A la Constitución se le conoce también como ley de leyes. ¿Qué más? Ley fundamental, contrato social, Carta Magna, norma suprema o pacto social. Ahí está. Esas son las denominaciones que la Constitución recibe. Muy bien. A ver, Alcozado. A ver, la parte más importante del curso. A ver, en ese caso el tema, ¿no? A ver, estructura de la Constitución política. Como tú sabes, la Constitución tiene partes o tiene, en este caso, elementos que configuran, ¿no?, la estructura general de la Constitución. A ver, la Constitución, ¿cuántas partes tiene? Mira acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Constitución en general tiene 7 partes. Pero ¿cuáles son las partes más conocidas? Las 3 primeras. El preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. Son las partes más conocidas o las partes más clásicas que tiene una Constitución. A ver, mira acá. A ver, la Constitución, como sabrás, es un pequeño libro que contiene 206 artículos. Muy bien. Si alguna vez has leído un libro, ya sea por suerte o accidente, sabrás que todo libro tiene su parte introductoria. La Constitución, no obstante, también tiene su parte introductoria, su parte, en este caso, preambular. ¿A eso cómo se llama? Ahí está, preámbulo. El preámbulo es la parte introductoria de la Constitución. Ahí está, es la entradita de la Constitución.
En el preámbulo, ¿qué vamos a encontrar? En esta parte vamos a encontrar principios. ¿Qué principios? Filosóficos, religiosos y doctrinarios del Estado. ¿Por qué se dice principios filosóficos o religiosos? Es que en esta parte la Constitución hace referencia al pasado histórico de la patria. También hace referencia o se invoca a Dios, ¿no? En este caso estamos refiriéndonos a cuestiones religiosas. En el examen te van a preguntar de esta manera. Es aquella parte de la Constitución donde se recogen los principios filosóficos, religiosos y doctrinarios del Estado. La respuesta en este caso es el preámbulo. Muy bien, la introducción de la Constitución. A ver, más abajo, ¿qué tenemos? La parte dogmática o filosófica. A ver, chicos, la parte más importante de la Constitución es la parte dogmática o filosófica. Ahí está. ¿Por qué, profe? A ver, es que en la parte dogmática o filosófica se encuentran recogidos, consagrados, señalados nuestros derechos fundamentales. Ahí está, tu derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad. ¿En qué parte de la Constitución se haya recogido? En la parte dogmática o filosófica. Asimismo, la parte dogmática o filosófica es la única parte de la Constitución que no se puede modificar para restar o aminorar derechos. Ahí está, facilito. A ver, otra vez. ¿Dónde se encuentran los derechos fundamentales de la persona humana? En la parte dogmática o filosófica. Otra pregunta. ¿Cuál es la única parte de la Constitución que no se puede modificar o cambiar? La parte dogmática o filosófica. Ahí está, excelente. A ver, abajito, tenemos la parte orgánica de la Constitución. En esta parte, la Constitución nos habla acerca de la forma de organización, estructura y funcionamiento de sus instituciones. Eso es. Por ejemplo, en esa parte de la Constitución nos va a hablar cómo se organiza y cómo funciona el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva del Perú, en ese caso el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, nos va a hablar de cómo se organiza, de cómo funcionan los gobiernos regionales y locales, o sea, las municipalidades. En el examen te van a preguntar, es aquella parte de la Constitución donde la Constitución hace referencia a la forma de estructura, organización de sus instituciones. Respuesta a la parte orgánica. Ahí está, muy bien. A ver, chicos, partes clásicas de una Constitución. 3. Preámbulo, parte dogmática o filosófica. ¿Qué más? Parte orgánica. Muy bien. Son las partes más conocidas de una Constitución. A ver, una preguntita. A ver, a una Constitución le puede faltar todo, menos 2 partes. ¿Cuáles son esas? A ver, la respuesta es la siguiente. La parte dogmática y la parte orgánica. Por eso, a esas 2 partes se les llama mínimos constitucionales. Son las 2 únicas partes que no le pueden faltar a una Constitución. Ahí está, muy bien. A ver, bajamos. A ver, cuarta parte, la fórmula económica. En esa parte la Constitución nos habla acerca del modelo económico que tiene el Estado peruano. Según la Constitución, el Estado peruano, ¿qué economía tiene? Tiene economía social de mercado. Ahí está. O sea, el Estado promueve el desarrollo nacional. ¿Será cierto? En la práctica, el Estado peruano tiene una economía neoliberal. Muy bien. A ver, abajito, tenemos la fórmula garantista. En esta parte vamos a encontrar
a las 6 garantías constitucionales. Recordemos, ¿cuáles son esas garantías? Tenemos al habeas corpus, al habeas data, acción de amparo, acción de inconstitucionalidad, acción popular, acción de cumplimiento, etcétera, etcétera. Ahí está, muy bien. A ver, más abajo, ¿qué tenemos? La fórmula de cambio. Ahí está. En esta parte de la Constitución nos habla acerca de su modificatoria, ya sea total o ya sea parcial. A ver, pregunta, ¿a iniciativa de quiénes se puede modificar la Constitución? A iniciativa del presidente de la República. Ahí está. ¿De quién más? A iniciativa de los congresistas. ¿A iniciativa de quiénes más? De los ciudadanos, etcétera, etcétera. A ver, abajo, en el apéndice, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar normas complementarias. En este caso, 16 disposiciones finales y transitorias. ¿Qué más? 3 disposiciones especiales. Ahí está, muy bien. A ver, más abajo, la Constitución Política tiene una declaración. Ahí está, no es declaración de amor, cuidado, declaración. A ver, ¿observan o no observan este gráfico? Ahí está. A ver, cultura general, abajo, más abajo, en el extremo del planeta Tierra, hay un continente donde hace mucho frío. ¿Cómo se llama? Cultura general, Antártida. Ahí está. ¿Sabías que el Perú tiene un territorio en esta parte? Ahí está. En esta parte el Estado peruano ha instalado una base científica. Ahí está. ¿Cómo se llama esa base científica? Se llama el famoso Machu Picchu. Ahí está. En esta parte el Estado peruano tiene una base científica, donde obviamente nuestros científicos peruanos realizan trabajos de investigación, ¿no? Ahí está. Muy bien. A continuación, vamos a ver el contenido de la actual Constitución. Cultura general. La Constitución vigente, ¿de qué año es? Del año de 1993. Cultura general. ¿En la gestión de qué presidente fue dictado esa Constitución? Así es, el chino, ¿no? Alberto Fujimori. Ahí está. A ver, vamos a ver el contenido de esta Constitución. A ver, mira acá. A ver, la actual Constitución peruana tiene en total, ¿cuánto? A ver, tiene 6 títulos. 6 títulos. Muy bien. ¿Qué más? 26 capítulos. ¿Qué más? 206 artículos. Muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, tiene 16 disposiciones finales y transitorias. ¿Qué más? 3 disposiciones especiales. ¿Qué más? También tiene una declaración. Ahí está. Declaración. Facilito, ¿no? Ahí está. En total, mira acá. La actual Constitución peruana del año 93, ¿cuántos títulos tiene? Mira acá, ¿cuántos títulos habla? 6 títulos. ¿Cuántos capítulos? 26 capítulos. ¿Cuántos artículos? 206 artículos. ¿Cuántas disposiciones finales o transitorias? 16. ¿Cuántas disposiciones especiales? 3. Y más una declaración que tiene que ver con el derecho que tiene el Perú sobre una parte del Antártida. Muy bien, eso es. A ver, más abajo, ¿qué tenemos? A ver, a continuación, datos históricos de la Constitución. A ver, cultura general. La primera Constitución peruana, ¿de qué año es? Cultura general. La primera Constitución peruana es del año 1823. Ahí está. La última, la que está vigente, ¿de qué año es? La última Constitución peruana es del año 1993. Ahí está. Cultura general. El Perú, hasta la fecha, en total, ¿cuántas constituciones ha tenido? 12 en total. Primera y la última. Ahí está, eso es. A ver, mira acá.
Una pregunta clásica. A ver, mira acá. La Constitución peruana que más tiempo duró, ¿de qué año es? La Constitución de 1860. Lo contrario, la Constitución peruana que menos tiempo duró, ¿de qué año es? La Constitución de 1826. La Constitución vitalicia de Simón Bolívar. ¿Cuánto tiempo duró? Solo 49 días. Solo eso. Ahí está. ¿Qué más? A ver, mira acá. Cultura general. La actual Constitución peruana, a ver, fue elaborada por una asamblea constituyente o por un congreso constituyente. Pregunta clásica, ¿no? La actual Constitución peruana fue elaborada por un congreso constituyente democrático. Ahí está. Vamos a agregar algunos datos. A ver, mira acá. La actual Constitución peruana, ¿cuándo fue aprobado? El 31 de octubre. ¿De qué año? Del año 93. Mediante referéndum. El pueblo lo ratificó, le dio legitimidad con su voto. ¿Qué más? ¿Cuándo fue promulgado por el presidente? A ver, ¿cuándo fue promulgado? Fue promulgado el 29 de diciembre del año 93. Y la pregunta que a veces genera discusión, ¿cuándo entró en vigencia? Ahí está, entró en vigencia el 1 de enero. ¿De qué año? Del 94. Una parte dice que entró en vigencia el 31 de diciembre, ¿no? Del año 93, lo cual es falso. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuándo entró en vigencia? El 1 de enero del año 94. Ahí está. A inicios del año, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, pasamos al siguiente punto. Poder constituyente. A ver, ¿cuál es el poder que crea la Constitución? A ver, una Constitución, ¿por qué existe? ¿Gracias a quién existe? Una Constitución existe gracias a la voluntad del pueblo. Una Constitución surge a raíz de que así lo quiso el pueblo. A ese poder, ¿cómo se le llama? Poder constituyente. Ahí está. El poder constituyente no es que otra cosa, en este caso, ¿cuál? La voluntad del pueblo. En querer crear, en querer que exista una constitución. Y el pueblo, ¿para qué quiso que exista una constitución? Para que la constitución pueda regular la vida del Estado. Para que haya una orden en nuestra sociedad. Muy bien, eso es. La Constitución existe gracias a la voluntad del pueblo. A esa voluntad, ¿cómo lo llamamos? Poder constituyente. Ahí está. A ver, hay 4 formas de poder constituyente. Pero ¿cuáles son las más conocidas? Las que ves en la pizarra. Asamblea Constituyente y Congreso Constituyente. Ambos tienen el trabajo, la misión, la tarea de crear o de elaborar una constitución. Ahí está. Ambos tienen esa tarea, el de elaborar una constitución. A ver, pregunta clásica, ¿no? Mira acá. Diferencia entre Asamblea y Congreso Constituyente. Facilito. A ver, te voy a explicar. Mira acá. A ver. Semejanza. Ambos elaboran una constitución. La diferencia radica en lo siguiente. A ver, mira acá. Supongamos que este es un país, ¿me entiendes? Este país tiene 3 departamentos. Departamento A, departamento B, departamento C. Muy bien. Este país tiene un problema. No tiene constitución. Como no tiene constitución, este país no tiene un orden social. Todo el mundo hace lo que quiere. Hay un desgobierno, hay una anarquía. Entonces,
Su pueblo reflexiona y dice, señores, hay mucho desorden debido a que no tenemos constitución. Entonces, la gente, las personas, de tanto reflexionar, dicen, señores, necesitamos orden. Entonces, hay que elaborar nuestra constitución. Bacán, hay que hacerlo. Entonces, para tales efectos, se convoca a elecciones generales. ¿Para qué? Para elegir delegados, quienes van a elaborar una constitución. Supongamos que el del departamento A salen 30. Ahí está, 30 elegidos. De aquí salen 20 elegidos. Muy bien. A ver, del departamento C, ¿cuántos salen? Salen, por ejemplo, 90 delegados. A ver, ¿cuánto suma? 30 más 20 más 90, ¿cuánto es? En total son 140 delegados. Estos delegados elegidos en sufragio popular se van a reunir en una gran asamblea nacional con la única y exclusiva tarea de elaborar, de redactar, de sancionar, de promulgar una constitución política. Una vez de que estos delegados hayan cumplido con su trabajo, la Asamblea Nacional se disuelve de pleno derecho. Entonces, sus delegados vuelven a sus respectivos lugares de origen. Es que ya cumplieron con la tarea máxima. ¿Cuál? El de redactar una constitución. Ya hicieron su trabajo. Muy bien. Ejemplo, chicos. La Constitución de 1979 fue elaborada por una asamblea constituyente. En ese trabajo aparece un personaje histórico. ¿Quién? Víctor Raúl Haya de la Torre, líder fundador del Partido Aprista Peruano. Muy bien, ahí está, eso es. Muy bien, facilito, ¿no? Se organizan, elaboran la Constitución, se disuelven y vuelven a sus lugares. Facilito, muy bien. Ahora, pasamos al Congreso Constituyente. Mira acá. El Congreso Constituyente es algo similar al primero. Vas a ver la diferencia. Mira acá. A ver, supongamos que este es un país. Este país tiene 3 departamentos. X, Y, Z. Pero ¿qué sucede? Tiene el mismo problema del primero. Este país no tiene constitución. En consecuencia, no hay un orden social. Entonces, su población, ¿qué dice? Señores, no tenemos constitución. Hay que elaborar nuestra constitución para que haya orden. Bacán, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué se hace? Se convoca a elecciones generales. ¿Para qué? Para elegir delegados, quienes van a tener el trabajo de elaborar una constitución. Muy bien. Supongamos que de aquí salen 20. Bueno, de aquí salen 30, ¿no? Ahí está. Supongamos que de ese departamento salen 80. Ahí están. ¿Cuántos delegados tenemos en total? En total tenemos 120 delegados. Estos 120 delegados se van a reunir en un gran congreso constituyente, con la tarea de elaborar, redactar una constitución. Una vez de que esos delegados han cumplido con el trabajo de redactar una constitución, se van a quedar en el cargo, van a permanecerse en ese caso en el cargo. ¿Por qué? Porque a la par estos delegados van a realizar trabajos de fiscalización y control político. Ahí está. Muy bien. Esa es la diferencia. En el primero, redactan la Constitución y la Asamblea se disuelve. En cambio, en el Congreso Constituyente, estos delegados redactan una Constitución y luego se mantienen en el cargo para seguir
realizando labores de fiscalización y control político. Ahí está. Ejemplo, la actual Constitución, la Constitución del año 1993, fue elaborada por un Congreso Constituyente. Ahí está. Facilito. Muy bien. A ver, al costado, innovaciones, cambios, modificatorias, reformas que ha traído la Constitución del año, a ver, un ratito, aquí hay un pequeño error, 1979 versus la actual Constitución, ¿no? Ahí está, muy bien. A ver chicos, como ustedes saben, la actual Constitución ¿de qué año es? 1993. Ahí está. ¿Qué Constitución estuvo antes de esta Constitución? La Constitución de 1979. Ahí está. A ver, como ustedes saben, la actual Constitución peruana ha traído modificatorias, reformas, cambios. ¿Cuáles son esos cambios, esas reformas que ha traído? En primer lugar, a ver, el Congreso peruano, el Parlamento Nacional, se vuelve unicameral. Ahí está, unicameral. Ahora el Congreso peruano solo tiene una cámara, el cual está conformado por 130 congresistas. Recordemos un poco, con la Constitución del 79, el Congreso peruano era bicameral, tenía dos cámaras. Había una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Ahí está. Pero esto cambia con la Constitución del 93. Ahora el Congreso peruano es unicameral. Consta de una sola cámara, conformada por 130 congresistas. Todos ellos elegidos en sufragio popular por un periodo de 5 años. Ahí está. Muy bien, es eso. Primer cambio, primera modificatoria, el Congreso peruano se vuelve unicameral. Ahí está, muy bien. A ver, segundo cambio, segunda modificatoria. A ver, aparece el referéndum, como mecanismo de consulta popular. ¿Quién hace o quién plantea el referéndum? El presidente de la República, para consultar acerca de un tema en específico. Ahí está, muy bien. A ver, ¿qué más? Gracias a la Constitución del año 1993, se crea el sistema electoral peruano, conformado por sus 3 organismos. ¿Cuáles son? Eso ya lo sabes. ¿Cómo se llama el organismo que organiza las elecciones? La OMPE. Ahí está. La Oficina Nacional de Procesos Electorales. Segundo organismo que interviene, el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está. JNE, ¿no? Ahí está, muy bien, JNE. A ver, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué hace? Fiscaliza y administra justicia en materia electoral. ¿Qué más? Tenemos a la RENIEC. Ahí está. ¿Quién mantiene actualizado el padrón electoral? Ahí está, muy bien. A ver, más abajito. A ver, con la Constitución del 93 se crean nuevas garantías constitucionales. ¿Cuáles son esos? A ver, tenemos en este caso la garantía de habeas data. ¿Qué más? Acción de cumplimiento. Ahí está. Estas garantías aparecen gracias a la Constitución de 1993. Ahí está. Eso es. ¿Qué más, chicos? A ver, también aparece la pena de muerte. La pena de muerte. ¿Para qué? Para delitos
para delitos de terrorismo. Ahí está. Lo cual hoy en día no es aplicable porque el Perú está suscrito a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Muy bien. ¿Qué más? La Constitución del 93 elimina la estabilidad laboral. Ahí está. Por eso, en el periodo del año 2000 se realizaron grandes despidos masivos, como tú sabrás. A ver, para finalizar, la Academia de la Magistratura aparece o se crea, ¿no?, con la Constitución del 93. Academia de la Magistratura. A ver, cultura general, la Academia de la Magistratura, ¿de qué se encarga? De la formación, de la capacitación de futuros jueces y fiscales. Muy bien, eso es. A ver, chicos, de forma general, antes teníamos una Constitución, 79. Ahora, ¿qué Constitución tenemos? La del 93. Ahí está. Como te dije al principio, la Constitución del 93 ha traído cambios, ha traído modificatorias. Estamos hablando acerca de las innovaciones, de las modificaciones que trajo la Constitución del 93. Ahí está. Un pequeño repaso en este caso. A ver, primera modificatoria o primer cambio que trajo la Constitución del 93. A ver, en primer lugar, el Congreso peruano se vuelve unicameral. Ahí está. Segunda cuestión, aparece el referéndum como mecanismo de consulta popular. Ahí está. ¿Qué más? Se crea el sistema electoral peruano, conformado por 3 organismos constitucionales autónomos. En primer orden tenemos a la OMPE. ¿Qué más? Al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué más? A la RENIEC. Ahí está. ¿Qué más? Gracias a la Constitución del 93 se crean nuevas garantías constitucionales. ¿Cuáles? El habeas data y acción de cumplimiento. Ahí está. ¿Qué más? Aparece la pena de muerte para delitos de terrorismo, lo cual te dije hoy en día no es aplicable porque el Perú está suscrito a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí está. ¿Qué más? Se elimina la estabilidad laboral. ¿Qué más? Se incorpora la Academia de la Magistratura, el cual se va a encargar de la formación y capacitación de futuros jueces y fiscales. Pregunta clásica de admisión. La Academia de la Magistratura, ¿a qué poder del Estado está suscrito? Respuesta, está suscrito al Poder Judicial. Ahí está, eso es, muy bien. A ver, chicos, esto ha sido un pequeño repaso del tema de constitución política. Muchas gracias.